Hola, mi nombre es Eduardo Atala, soy agricultor de la zona de Pichidegua, profesión soy ingeniero agrónomo y me dedico al cultivo de tomates durante los últimos 13 años. El cultivo que hago es una variedad que se llama alamina, es una planta que la injertamos sobre un patrón que se llama protector, el cual nos otorga mayores resistencia a las enfermedades y plagas del suelo. Este cultivo se realiza en un sistema que se llama casa sombra. Es una malla que se pone sobre el cultivo, una malla antiáfido, para evitar el golpe de sol. El principal problema que tenemos aquí es el cancro bacteriano. También tenemos un problema de nematodos, pero los nematodos los hemos ido controlando, o sea, los mantenemos a raya. Pero el cancro bacteriano ha sido un problema serio, pero muy serio. Durante 13 años hemos tenido cancro bacteriano. Y he trabajado con muchos productos, fumigantes de suelo, productos al foliaje, antibióticos, y el cancro bacteriano nos ha afectado enormemente, a nivel de 50% de la producción. Mediante conversaciones, investigaciones, encontramos que existía un producto que se llama el M1 y bueno, decidimos probarlo. Comenzamos echando guano, se le echaron 50 metros cúbicos por hectárea de guano para que el producto, el M1, tuviera como sustentarse. Una vez que llegaron las plantas, se sumergen en una solución de M1 de manera de inocularla. Entonces, una vez inoculadas las plantas, se hace la plantación. Y 15 días antes de la plantación, se hizo la primera dosis de M1, 80 litros por hectárea de M1 activado. Y posteriormente hemos ido echando al suelo una vez al mes. Este mismo producto se ha usado en el follaje. Cada 15 días se hacen aplicaciones foliares de M1 a la dosis del 3%. Posteriormente de la plantación, cuando se hacen los despuntes, podas, se fue aplicando M1 al follaje. ¿Qué hemos visto con esto? Hemos visto que primera vez que no tenemos enfermedades foliares, no tenemos cancro, los nematodos se mantienen absolutamente bajo control. Tenemos un rizotrón donde vamos estudiando las raíces y hemos visto que la planta está impecable. Hemos visto un cultivo más homogéneo, los calibres de la fruta han sido más parejos y lo más importante que no hay pérdida de planta. También es un cultivo más verde, más vigoroso si tú quieres. Lo otro importante es que estamos vendiendo los tomates como producto ecológico, de manera que como no se han utilizado agroquímicos, el producto toma un mayor valor agregado. No se usan insecticidas y como tampoco hicimos fumigación química, no hemos usado productos químicos, tampoco hemos usado antibióticos, nada, solamente M1 y que además tiene la ventaja que controla los nematodos, así que no ha sido un producto completo. La parte económica es muy importante, incluso yo creo que el utilizar este producto me ha salido más barato, o sea, además con un menor costo de control de plagas y enfermedades. Pero lo que sí es importante es que yo creo que tengo el 50% más de planta y eso sí que incide enormemente en la producción. La fruta este año tiene un brillo distinto, tiene más brillo, tiene mucho más brillo. ¿Y por qué se produce eso? Yo creo que es un tema radicular, o sea, que cuando las raíces andan bien, la planta anda mucho mejor y yo creo que el brillo de la fruta, lo que para nosotros los productores es muy importante, se debe a que las raíces andan muy bien y el calcio puede ser absorbido de mayor forma. Sin embargo, ahora ha sido excepcional. De hecho, los compradores me dicen, oye, qué fruta más brillante. O sea, ellos quieren una fruta brillante. Lo que más nos impresionó a todos los que trabajamos en esta empresa es la homogeneidad de las plantas. O sea, siempre teníamos plantas así, chicas, malas, flacas, gordas. Ahora, todas las plantas iguales. La homogeneidad fue impresionante. Y eso se ve ahora en la cosecha. Toda la fruta pareja, la fruta muy buena,
Ahora, la cantidad de fruta de este año es impresionante. O sea, nunca habíamos tenido esta cantidad de fruta. Primera vez también que tenemos que ralear. Nunca habíamos raleado. Los racimos dan 6, 7 frutos y tenemos que dejarlos con 4. Entonces ha habido que... y podemos elegir. O sea, es una gracia, es una ventaja, digamos. Yo estoy feliz con el producto, estoy muy contento. La verdad que lo usé no con mucha fe, porque no entendía que un producto que dan ganas de tomárselo pueda funcionar tan bien. Pero la verdad es que el producto sí, a mí realmente me ha funcionado muy bien. O sea, yo estoy feliz, estoy muy contento.